Lucas capítulo 13, versículo 10 al versículo 17. Mire qué interesante lo que vamos a ver ahora. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Los enemigos de Jesús estaban queriendo denigrar, difamar el nombre de Jesús. Los enemigos de Jesús estaban queriendo hacer ver mal a Jesús, con el único propósito de que la gente no creyera en lo que él estaba predicando en ese momento. Pero la fama de mi Señor Jesucristo comenzó a crecer en la medida que él se dio a conocer, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se dio a conocer él? Por medio de esas maravillas o esos eventos o esos actos poderosos sobrenaturales. Oiga, sobrenaturales. Y cuando hablamos de algo sobrenatural, estamos hablando de algo que no, humanamente, no se puede hacer y no se puede realizar. Humanamente ya dimos todo el 100% para buscar la solución y no encontramos solución. Entonces es ahí cuando el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el Dios que ha hecho todo este universo, entra en acción y dice, cuando tú no puedes, yo sí puedo. Mire qué bonito. Cuando tú no puedes, yo sí puedo. Y ese es lo que Jesús andaba haciendo allá en Israel y en algunas partes de donde no era Israel. ¿Qué es lo que andaba haciendo? Mostrando su poder para salvar a todo aquel que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido en aquel entonces? Era la fe, hermano. La fe. La fe en el Dios creador. Pero en la humanidad, en el ser humano, siempre va a haber egoísmo. Siempre. Y la única manera de controlar el egoísmo, ¿sabe cómo es, hermano? Con Jesús dentro de nosotros. El ser humano siempre va a ser una persona orgullosa, siempre. Pero ¿cómo va a ser la manera más correcta para controlarlo? Con Jesús dentro de nosotros. Y lo que estaba sucediendo acá, en estos momentos, era que los judíos religiosos, llamémosles religiosos, de aquel entonces, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y toda la gente, lo que querían hacer con Jesús era denigrar el nombre de Jesús por tener una mala interpretación de lo que es la ley. ¿La ley es mala? Pregunto, ¿la ley es mala? ¿O es buena? ¿Es buena la ley? Regula, ¿no? Dice, ¿verdad que cuando usted va en carretera y ve el rótulo que dice máximo 90 kilómetros por hora, ¿qué le está diciendo la ley? Que no puede sobrepasar los 90 kilómetros por hora. Pero si yo vengo súper rápido, ¿verdad? Y quiero llegar temprano a San Miguel y voy a 120, 140, 150, ¿qué estoy haciendo? Violando la ley. ¿Y qué va a pasar cuando yo viole la ley? Un accidente puede ocurrir. O un policía me puede estar apuntando con esas pistolitas de velocidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer el policía? Hágase aquí. Deme su documento. ¿Y por qué va tan rápido? ¿Y cuánto es la multa hoy? Por exceso de velocidad. Van de $50 hasta $150, hermano. Antes eran de $13 a 57. Hoy van de 50 a $150. Y cuando yo violé la ley, ¿qué sucede? Me aplican la justicia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la ley es mala? No, porque regula. Regula el carácter, la moral del hombre. Entonces, ¿era incorrecto lo que los judíos estaban diciéndole a Jesús? No, era correcto, pero había una mala aplicación de la ley. ¿De acuerdo? La ley está correcta, pero hay una mala aplicación de la ley. Vamos al texto bíblico para poder entrar de lleno. Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Cuándo? En el día de reposo. Ayúdame por favor, hermano, a iluminar este lugar. ¿Qué se celebraba en el día de reposo? Era el día donde no se tenía que hacer absolutamente ninguna actividad
física de trabajo. ¿De acuerdo? Aquellos que trabajaban en el ganado ese día no iban a trabajar en el ganado. Aquellos que tenían tiendas, ¿verdad? En aquel entonces para venta, ellos cerraban sus negocios y el día de reposo lo descansaban totalmente para dedicárselo ¿a quién? A Dios. Ok. Entonces, ese día los judíos dejaban y cesaban de hacer totalmente toda actividad, llamémosle secular, o toda actividad física de trabajo, para poder descansar, hermano. Si cuando está diciendo que le va a dedicar a Dios ese día es para que descanse, para que piense en Dios, para que ore con su Señor. Yo le digo, o sea que los judíos los otros 5 días no oraban, no leían la Biblia, no, sí lo hacían, pero ese día era exclusivo para no trabajar, no tener actividad física. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es cuidar de nuestro físico, cuidar nuestra humanidad. Pero vámonos más profundo. Dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Y cómo era este espíritu de enfermedad? La enfermedad que tenía era que la muchacha o la señora, ¿cómo era? Encorvada. ¿Y cómo una persona encorvada, hermano? Algo así. Algo así. Usted quiere que vaya hasta aquí, ¿verdad? Es que debe ser así como alguien así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Más o menos. Y dice que ¿cuántos años tenía? 18 años de andar así. Ese era un espíritu de enfermedad. ¿Y qué le dijo? Y cuando Jesús la vio pasar, y de ninguna manera se podía enderezar, o sea, había ido de esos quiroprácticos, ¿verdad? Había ido a pasar, ¿cómo es que se le llaman? Terapias. Había ido a todos esos lugares. ¿Para qué? Para que le enderezara la espalda. Y no podía. Esto es como cuando uno se traba, ¿verdad? Nunca se le ha trabado un hueso a usted. O le ha agarrado así, que le ha trabado la pierna, algo así, nunca. Ajá, un tortícolis, un calambre. Que usted por más que la quiera enderezar no puede porque la tiene trabada. Dice que tenía 18 años de andar así. Ha de ser incómodo, hermano. Yo no sé, la verdad, ha de ser súper incómodo. Porque esos son ya dolores de espalda, de columna, ¿verdad? Ha de ser bien feo. Y dice que tenía 18 años. Y cuando Jesús la vio, estaba predicando y Jesús la vio que quizás iba entrando a la sinagoga a escuchar la palabra, ¿qué fue lo que le dijo en el versículo 12? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, vente para acá, mujer, vente para acá. ¿Y qué le dijo? Dígame las palabras que le dijo. Eres libre de tu enfermedad. ¿Qué ocurrió ahí? Algo sobrenatural. Que en mucho tiempo la muchacha, la señora, no sé qué, una mujer había pasado 18 años buscando la oportunidad para poder enderezarse. Asumo por lo que leemos más adelante, de que ella nació bien y le llegó una enfermedad, así como nos llega a veces de repente a nosotros, ¿verdad? Que amanecemos, nos dormimos súper bien de un día súper bendecido y al amanecer amanecemos enfermos. Y uno se pregunta y dice, pero ¿por qué si yo me dormí súper tranquilo? Si yo estaba súper bien el día de ayer y yo estoy bien enfermo. Me imagino que así fue. Que ella quizás nació bien, nació como cualquier otra persona, pero en un día cualquiera le agarró esa enfermedad. Y dice que es un espíritu de enfermedad. Y más adelante vamos a ver otra cosa bien interesante. Y dice que estaba así. ¿Qué ocurrió ahí? Un milagro, cabal, 18 años, que ella andaba buscando cómo solucionar el problema y como no pudo solucionarlo humanamente, alguien tenía que hacerlo. ¿Y quién era eso? El Creador, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Y Jesús la vio y le dijo, se sana. ¿Sí o no que hay bendición cuando usted viene a la casa de Dios, hermano? ¿Sí o no? Aparentemente no. Porque usted entra al culto y cuando sale, normal. Llega a la casa, normal. Viene el miércoles, normal. Se va a su casa, normal. Y aparentemente no sucede nada. Pero sí suceden muchas cosas.
En el momento tal vez no, pero sí suceden muchas cosas. Y esta muchacha y esta mujer dice que se presentó a la sinagoga donde Jesús estaba predicando, y en cualquier momento Dios va a solucionar el problema. En el momento, Dios la vio y le dijo: ay, esta señora, esta muchacha tiene un problema. Tiene un espíritu de enfermedad, ven y se sana. ¿Verdad que hasta ahí no encontramos problema alguno? ¿Verdad que no? Lo que iba a suceder cuando alguien se presentaba con Jesús, ¿qué era? Iba a recibir sanidad. Ahora, acá viene el punto donde vamos a entrar de lleno, ya en el versículo número 13, porque ya vimos el milagro. Mira el versículo 13, póngale mucho coco, dice la palabra del Señor. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. ¿Y qué sucedió? Pero el principal de la sinagoga, ¿cómo estaba? Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Vuelvo al inicio. ¿Tenían que guardar el día de reposo, sí o no? ¿Sí o no? No, pero legalmente, ¿tenían que guardarlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vaya, entonces sí tenían que guardarlo. Ajá. Pero, ¿cuál es la necesidad? Uh-huh. La necesidad no es que sea sobrenatural, sino que eso conlleva un mensaje. Ok, vaya, entonces lleguemos a la conclusión. ¿Era correcto que se enojara el líder de la sinagoga porque Jesús había hecho un milagro? Vaya, ok, sí. Lo que la hermana María dijo, sí, es correcto. Es correcto. Porque quien lo había puesto era Jehová allá en la ley de Moisés, ¿no? En aquel entonces. Era palabra de Dios. Entonces, el concepto es correcto, pero la aplicación es la incorrecta. ¿De acuerdo? La ley es correcta. Vuelvo y repito. La ley está para cumplirse. ¿Para qué más está la ley? Para hacer justicia, pero más que todo, ¿para qué más está la ley? Para que todos nosotros nos podamos llevar, hermanos, en la sociedad, regular cada uno de los temperamentos. Mire, si en la sociedad se necesita de leyes o no se necesita de leyes, si no, andaríamos todos de arriba para abajo haciendo lo que querramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema entonces acá? Que la ley está correcta, pero la aplicación es la incorrecta. ¿Me entiende? La aplicación es la incorrecta. ¿Por qué? Porque era correcto que ellos guardaran el día de reposo. Era correcto. ¿Tenían razón de enojarse? Sí, posiblemente sí. Pero ¿qué es lo que Jesús les va a acusar más después? Es a lo que vamos. Mire lo que dice. Dice en el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, mire, se lo comenzó a decir a toda la gente. No se lo fue a decir a Jesús, se lo comenzó a decir ¿a quién? A todos los que estaban ahí. ¿Y qué les decía? 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Por qué vienen a la casa del Señor a recibir sanidad en el día que es dedicado al Señor? ¿Por qué no vienen antes, hombre? Hay que respetar la ley. Hay que cumplir la ley. Hay que hacerla valer. Y es aquí donde Dios le va a dar una prueba a cada uno de nosotros de cómo debemos de actuar ya en el cristianismo. Mira lo que dice en el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿qué le dijo primero? ¿Cómo le dijo? Dígame. No me diga a mí, diga, hipócrita.
cada uno de vosotros no va a desatar en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes no cumplen la ley tampoco. Porque ustedes a sus animalitos, cuando llega la hora de irlos a dar de alimento, no les van a dar alimento. ¿No les van a dar alimento? ¿Verdad que sí? No cuando ustedes tienen que bañarse, o no se bañan en ese día de reposo. No se bañaban en el día de reposo. La comidita no comían. Esa es una actividad física, ¿no? Tanto cuando uno hace este movimiento, como cuando uno está mascando, ¿no? O sea que vos no haces nada. O sea que nomás amanece el sol del día, te quedas en la cama sin hacer nada. Y te pones a orar. No seas mentiroso. ¿Y qué le dijo al inicio? Hipócritas. Hipócrita. ¿Por qué? Porque si vas a hablarme de la violación de la ley, tú también la estás violando. Y Jesús le va a decir a estas personas acá, en el versículo siempre 16, a esta hija de Abraham, oiga, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado de 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, el día del reposo de las personas o de los judíos en ese momento lo habían desvirtuado o lo habían malinterpretado que es el día de reposo en sí. ¿Me explico? Porque si usted tiene la oportunidad de hacer bien en el día de reposo, ¿no lo va a hacer? Sí lo vamos a hacer. Porque Dios no está juzgando esa actividad física. Dios lo que está juzgando es la obediencia a dedicar el día al Señor. Y cuando usted y yo hacemos una obra correcta, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo a Dios. ¿Me explico? Cuando usted y yo hacemos lo correcto, ¿qué estamos haciendo? ¿No le estamos dedicando al Señor a esa hora? Lo que yo quiero es que quizás nos saquemos esa parte de que obedecer al Señor solo es ir a la iglesia. No, hermanos, si ir a la iglesia es una de tantas cosas. Obedecer al Señor no solamente es orar en su casita, esa es una de tantas cosas. Leer la Biblia, esa es una de tantas cosas. Entonces, ¿cuál es la aplicación correcta? Que ese día, el día de reposo, se lo iban a dedicar al Señor en obediencia. Y cuando usted y yo hacemos lo correcto, estamos obedeciendo al Señor. Y cuando usted y yo hacemos lo que a Dios le gusta, estamos obedeciendo al Señor. Y cuando usted y yo comenzamos a llevarnos entre nosotros, estamos obedeciendo al Señor. Y cuando usted y yo comenzamos, mire qué bonito, a poder recibir palabras del Señor de esa manera correcta, estamos obedeciendo al Señor. Entonces, ¿el problema cuál era de los judíos en ese entonces? Que el concepto del día de reposo estaba correcto, pero lo aplicaban de una manera en la cual ellos nada más se dedicaban a emitir juicios sobre la gente y se habían olvidado de que ellos también tenían que cumplir la ley. De que la ley no solamente es para los que están abajo, sino que la ley es para todos, ¿me entienden? ¿Me explico lo que le quiero decir? Así es. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús a los discípulos? Yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplirla. Mira qué bonito. ¿Verdad que no? Él era el único que podía cumplir la ley. Y la ley y el día de reposo está inmerso en la ley. Y un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando Jesús está haciendo eso, entonces quiere decir de que Él está ejecutando la ley de una manera correcta. Cuando Él está sanando en el día de reposo, ayudando a las personas en el día de reposo, está ejecutando la ley de una manera correcta. ¿Sí? Sí.
Ujú. Ahora, ¿a qué queremos llegar con esto acerca del milagro de Jesús y todo lo demás, hermano? Míreme por acá, por favor. ¿A qué queremos llegar? A lo que queremos llegar es que siempre los fariseos, los doctores de la ley, todas esas personas de ahí, vieron los milagros de Jesús. Porque ahí estaban presentes, ¿no? Ahí dice que se enojó. Pero no experimentaron ellos el milagro en sus vidas. Y eso es lo que la ley o la mala interpretación de la ley hace. Que nos hace creer que estamos haciendo lo correcto cuando en realidad quizás no lo estamos haciendo. Cuando nuestras formas de pensar, cuando nuestra manera de llevar nuestra vida, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, este es el peor error en el cual nosotros podemos llegar, hermano. Hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro gusto, a como yo me siento bien. Tenemos cada uno de nosotros que comenzar a someternos, mire, a la palabra de Dios. Todos. Todos, tanto como el que predica, como el que está abajo, para que comencemos a ver el poder de Dios. Nunca se ha puesto a pensar usted, hermano, o nunca le pasó a usted en su momento del cristianismo, en la experiencia que usted tiene de ser cristiano, nunca ha pensado en que, pues chica, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Y yo no siento que Dios me habla. No sé si nunca le ha pasado. Yo me congrego todos los días que hay culto, yo sirvo todos los días, si es posible yo me fajo sirviendo y soy el último y soy hasta el que cierro la puerta, pero siento una gran ausencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo me doy y me fajo con con ganas, con amor para la iglesia, pero no me siento lleno, no me siento completo. No sé si alguna vez le ha pasado, hermano, que hasta le da a uno ganas de ya ni venir a la casa de Dios. Pero ¿por qué muchas veces pasan esas cosas, perdón? Porque ha entrado en nuestro ser lo mismo que le pasaba a esas personas. Que creemos que hacemos lo correcto cuando no es lo correcto. Pero esto comienza aquí, ¿ve? Aquí. Porque nosotros nos debemos a la palabra de Dios, no a nuestros pensamientos, no a nuestra forma de cómo nos sentimos y todo lo demás. Y lo interesante en esta parte, hermano, en el versículo 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, ¿cuántos? 18 años, ¿no se le debía de desatar esta ligadura en el día de reposo? Cuando es de hacer lo correcto, hagámoslo. Hagámoslo. Hagámoslo, hermano. Es que mire, aquel que es servidor aquí, allá afuera, como dijimos la pasada de San Salvador, y fuera de acá, en todos los lugares. El que es cristiano debe ser cristiano aquí, y en la China, y en Rusia, y en Australia también, ¿verdad? Hasta allá hay que ser cristiano, hermano. ¿Me entiende lo que le quiero decir en esta tarde? Que queremos ver milagros de Dios en nuestras vidas. Cambiemos nuestra forma de pensar. ¿En qué sentido? De nuestra manera de llevar la vida cristiana, pues. Hay conceptos que son correctos y hay conceptos que no son correctos. Lo decíamos la vez pasada, ¿verdad? Hay cosas que no son bíblicas, que las manejamos aquí y no son nada bíblicas. Y de tanto repetirlas, terminamos creyendo. Cuando no debe de ser así, hermano. Dios a usted no lo va a bendecir. Oiga, espero que me entienda bien usted y los que me están escuchando. Espero que me entiendan bien. Dios no lo va a bendecir a usted solo por venir a la iglesia. No. No. Mire, dice por ahí la palabra del Señor que Dios nos ha dado la salvación de gratis para nosotros, pero alguien pagó ese precio, que es Jesús. Pero para nosotros es de gratis. Pero si usted quiere ser bendecido, debemos trabajar por esas bendiciones. Y muchos de nosotros vivimos creyendo, que yo voy a la iglesia y por eso Dios me va a bendecir. No, hermano, no es así. No, hombre, que chivo fuera, ya fuera millonario estar yo aquí. ¿Verdad? Lo que pasamos aquí en la iglesia fuéramos millonarios si fuera así. Hay que trabajar. Hay que sudar. Y Dios va a ir abriendo esas puertas. Mira, hermano, al final en el versículo número 17,
Vamos a encontrar a una persona cuando cuando está queriendo atacar, ofender a alguien, y alguien viene y le dice algo y le deja callada. Versículo 17. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Quiénes? Todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cómo quedaron sus enemigos? Avergonzados. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo la verdad. Ustedes me están criticando a mí porque yo estoy haciendo algo que es correcto, ayudándole a un necesitado, y ustedes cuando están en su casa en el día de reposo, ahí andan dándole de comer a sus animales, ahí andan quizás jugando con sus hijos, o X cosa, ¿me entiende? Cuando deberían de estar guardando el día de reposo. Entonces, primero, lo que Jesús está haciendo acá es aclarando exactamente cómo se debe de guardar el día de reposo. ¿Y cómo se debe de guardar el día de reposo? ¿Cómo? ¿Cómo se debe guardar el día de reposo? Para los judíos y para nosotros vamos a encontrar que el día de reposo nosotros lo guardamos en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo, hermano? Haciendo el bien, glorificando a Dios. Cuando yo hago el bien, estoy glorificando a Dios. Los judíos deberían de guardar el día de reposo, haciendo el bien, glorificando a Dios. Si tenían la oportunidad de hacer lo correcto, tenían que hacerlo. Dios no les estaba diciendo con eso de guardar el día de reposo, no hagan nada, quédense en su camita así y no se muevan, porque si lo vamos a aplicar, tiene que ser así, ¿no? No hacer ni un movimiento. ¿Era lo correcto? No. La interpretación está mala. La interpretación era que ese día no ibas a trabajar para poder glorificar todo el día para mí. Y si dentro de glorificar todo el día para mí está la oportunidad de hacer el bien para alguien, hacerlo, no hay problema, porque ahí me estás glorificando. Esa era la razón de ser del día de reposo en cuanto a la ley. Exacto. 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 Entonces, ¿cómo era lo correcto? Jesús mostró el camino, hermano. Jesús mostró el camino cómo debían de guardar la ley, haciendo lo correcto. Por eso decíamos, si cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien a alguien y no lo hacemos, estamos cometiendo el error también. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de hacer el favor o lo que alguien necesite. Entonces, Jesús mostró el camino correcto. ¿Cómo era? Guardar la ley. ¿Y cómo guardamos nosotros hoy en día la ley, hermano? Vamos a ver. ¿Cómo guardamos nosotros los cristianos la ley? ¿Cómo guardamos entonces ¿Cómo guardamos el día de reposo nosotros? ¿Cómo guardamos el día de reposo los cristianos? Si lo queremos ver así. Glorificando a Dios, obedeciendo al Señor. Porque Jesús es nuestro día de reposo. En Él nosotros descansamos. Mire, ¿cuál era la idea de dar un día de reposo? Que descansemos, hermano. O sea, no podemos estar trabajando todos los días, fajando todos los días. ¿No se cansa usted de trabajar? ¿O no? Y en aquel entonces la gente trabajaba las tierras, es lo que más trabajaba, ¿no? ¿Cuántos han trabajado en la agricultura? Que no. Mire, yo una vez trabajé en la agricultura, fíjese. Y decidí desde ese día ya no volver a trabajar de eso porque qué cansado de volado. Sembrar maíz, bajar el maíz, unas grandes cosas, y si lo han sembrado en laderas, creo que le llaman, ¿verdad? En laderas y un poco de piedra, eso es, pero, y si el sol está bien intenso, hermano, ¿cree usted que no era necesario que el ser humano tuviese un día de descanso? ¿Cree usted que no necesita usted un día de descanso de sus días laboral? Claro que sí. ¿Y cuál era la razón de ser? Que descansemos en el Señor. ¿Cuál es nuestro día de reposo entonces? Descansar en Jesús.
Ahí se resume todo el día de reposo. Descansar en Jesús. Por eso es que si usted trae problemas, si usted tiene necesidades, si usted está en enfermedad, si estamos desilusionados, ¿en quién vamos a descansar? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro día de reposo. Porque Él cumplió la ley. Si hay alguien en esta tarde, noche, mira que ya son las 6 de la tarde. Eso está bien bonito, mira. Fíjese que el día que Jesús resucitó, ¿qué día fue? El primer día de la semana, dice. ¿Y cuándo fue el primer día de la semana? ¿Cuándo? El domingo. Vaya, domingo. El domingo. Porque nosotros los cristianos no guardamos el sábado. Porque no somos judíos para empezar. Somos cristianos. Y nuestro Señor Jesús resucitó ¿qué día? El día domingo. Así es. El primer día de la semana. Ahí fue que Jesús resucitó. Y es por ello que nosotros nos congregamos el día domingo. No el día sábado. Porque esas son las prácticas judías. Pero nosotros como hijos de Dios, como hijos de Jesús, como seguidores de Cristo, nosotros creemos que Cristo resucitó, ¿verdad? El tercer día. Y en ese tercer día nosotros conmemoramos el día en el cual nosotros vamos a descansar en Él. Así que si cada uno de nosotros que estamos acá reunidos y aquellos que también están conectados a través de Facebook tienen alguna petición, vamos a orar en esta noche por su petición. Y mire qué interesante. Interesante, ¿por qué? Porque nuestro día de reposo, nuestro día de descanso se llama Jesús. Si usted tiene alguna carga, vamos a Jesús, es nuestro día de reposo. Si estamos en problemas, vamos a Jesús porque Él es nuestro día de reposo. Si estamos cansados de alguna situación de nuestro trabajo, de nuestro día a día, de nuestra familia, vamos a nuestro día de reposo que se llama nuestro Señor Jesucristo.